Capítulo 21. Prisión. Las mazmorras subterráneas a las que fueron llevados estaban divididas en cientos de pequeñas celdas oscuras y mugrientas que apestaban a orina y podredumbre. Eran tan diminutas que apenas había en donde poner un pie. Como no habían camas, tuvieron que hacerse sitio en un rincón, y allí pasar la noche en una total y completa oscuridad. Pese a que las celdas se encontraban tan cerca las unas de las otras, y de que habían tantos prisioneros, el lugar estaba en un absoluto silencio. Raidel no pudo conciliar el sueño aquella noche. Sus pensamientos iban y venían. Se preguntaba qué le depararía la mañana siguiente. Sea lo que fuere, no debía ser muy agradable. Por las palabras dichas por uno de los capitanes de escuadrón aquella misma tarde acerca de que Stamford iba a estar presente en el juicio de mañana, se podía deducir que el desgraciado ya había despertado. Seguro que estaría más furioso que nunca e intentaría convencer al rey por todos los medios posibles, si es que no lo hizo ya, de que lo mataran junto con Danton y Treon. Se mirase por donde se mirase, la situación era horriblemente mala. Pocas opciones le quedaban ya. Pensó en romper los barrotes y salir huyendo. Abandonaría el reino y se iría a ocultar a alguna parte, pero desechó esa idea tan rápidamente como la había concebido. Él lograría escapar, de eso no le cabía la menor duda, pero ¿qué diablos pasaría entonces con Treon y Danton? ¿Se los llevaría también? No, eso sería demasiado difícil, por no decir imposible. Ya que era capitán de escuadrón, Danton debía ser un muy buen guerrero. Pero Treon regresó a ver al lugar en el que debía estar encerrado en una celda. Estaba tan oscuro que Raidel apenas alcanzaba a ver su propia nariz. Dudaba que Treon fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir si huían con él. Treon era un soldado de nivel promedio, por decirlo con palabras suaves. Es decir, era un completo debilucho en todo el sentido de la palabra. Si huían seguramente tendrían que enfrentarse contra montañas y montañas de guerreros para salir del reino. Y si así era la situación, Treon moriría ni bien saliese de su celda. Así que la opción de huir quedaba prácticamente descartada. A Raidel solo le tocaba esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Y mientras transcurrían las horas de la madrugada, Raidel decidió que lo mejor que podía hacer era simplemente quedarse quieto y esperar a que lo llevasen al juicio. Albergaba todas sus esperanzas en que el rey resultase ser una buena persona y los dejara ir, pero si no era así, Raidel se tumbó en el suelo, abatido. Si no era así, Raidel no sabría qué hacer. ¿Qué podría hacer en una situación como esa? ¿Acaso había una opción viable? ¿Habría una escapatoria? Si la había, Raidel no la había encontrado. Estaba todo perdido. En los siguientes minutos, Raidel se recostó más en aquel suelo nauseabundo, y no pensó en absolutamente nada. Simplemente no había escapatoria. El rey era quien, después de todo, decidiría si vivían o morían. No había nada que podían hacer si él decidía matarlos. El silencio se prolongó. Ahora era ya casi insoportable. Raidel no escuchaba ni un pequeño ruidito que proviniera de alguna de las celdas ni mucho menos de las de sus compañeros. Era como si se encontrara completamente solo en aquel lugar, como si todos hubieran muerto repentinamente. Y eso solo delataba que sus compañeros estaban abatidos y que habían perdido todas las esperanzas de vivir mucho más tiempo, aceptando así su cruel destino de morir al día siguiente en la hoguera. Sabía de alguna forma que ellos tampoco podían pegar el ojo, y que tal y como él, se la pasaban pensando continua e ininterrumpidamente, por lo que no hacían ni un solo ruido. Quizá estuvieran ideando planes de escape o simplemente rememorando los mejores momentos de sus vidas. Y tras pensar más detenidamente la cuestión, Raidel concluyó que esto era su culpa y solo suya. Era su culpa que ambos soldados estuvieran tras las rejas. Si él no hubiera llegado a Ludonia nada de esto hubiera pasado, pero ya no había vuelta atrás. Lamentarse ahora por lo ocurrido en el pasado era absurdo. Lo que debía hacer era pensar en el futuro y remediar todo lo que todavía estuviera a su alcance. Debía de salvarlos a ambos. Definitivamente lo haría, así tuviera que sacrificar su propia vida en el intento. Raidel contempló el agrietado techo de la celda un buen rato. Algo le molestaba. Los salvaría, por supuesto. Pero ¿cómo diablos lo haría? La única opción factible que Raidel había visto de que todos ellos sobrevivieran era la ya mencionada piedad del rey. Pero sus esperanzas en esa opción empezaban a resquebrajarse lenta y dolorosamente. Ahora recién caía en la cuenta de que si el rey era amigo del desgraciado de Stamford, entonces no debía ser precisamente una persona muy compasiva ni bondadosa, ¿no? Seguramente era un rey cruel y déspota, tal y como su amigo Stamford. Por algo debía ser su amigo, ¿cierto?
Raidel se revolcó en el sueño, completamente desesperado. Por más que buscaba una solución no la hallaba. Y según sus cálculos, faltaba media hora para el amanecer, la hora exacta en la que los guardias lo sacarían de sus celdas para su visita al salón del juicio, en el que serían condenados o absueltos. Faltaba tan poco tiempo y no se le ocurría nada, nada de nada. Raidel se estrujó los cabellos con ambas manos. Los minutos parecían pasar más rápido que nunca. Y fue después de algún tiempo que, mientras los primeros rayos de luz se filtraban por las puertas que daban al piso superior, se le prendió el foco a Raidel. Se le ocurrió una idea descabellada e infantil, pero era mejor que nada. Y entonces los guardias llegaron. Eran algo más de 15 y venían armados con espadas, las cuales estaban ubicadas en la cintura o espalda. Los 3 prisioneros fueron sacados de sus celdas uno por uno. Primero salió Dantol. Raidel sospechaba que él era considerado como el más peligroso y por ello era llevado primero. Iba encadenado hasta los dientes. La noche anterior no le habían retirado los grilletes de las manos ni de los pies. Es más, hasta le habían puesto uno extra en el cuello. Por la manera tambaleante en que caminaba y por sus enormes ojeras, Raidel confirmó su sospecha de que él tampoco había dormido nada. Tenía una expresión devastada en su rostro. Sin duda, ya se había preparado para morir. Después de él hicieron salir a Treón, a quien no se le veía mucho mejor que su compañero. Por último, salió Raidel. Por la forma en que los guardias lo veían con esas miradas tan fijas y llenas de algo parecido a lo que hay entre el asombro y el miedo, Raidel se pudo dar cuenta que ya todos ellos sabían de la lucha que él tuvo contra Stanford. Al salir de las mazmorras, los 3 fueron nuevamente llevados al carromato de los prisioneros en el que irían al salón del juicio. En el trayecto no pudieron charlar con libertad porque allí dentro con ellos iban algunos guardias. Raidel no pudo anunciar su plan, aunque aquello carecía de importancia. Esto lo iba a hacer él solo de todas formas. Su plan consistía en que si el rey los mandaba a matar, Raidel iría hasta él y lo tomaría como rehén. De esa forma exigiría que los dejaran salir a los 3 del reino o que si no lo mataría, un plan que sin duda era algo infantil 5, pero había que conformarse con lo que había. Capítulo 22. El salón del juicio. Incapaz de revelar su plan ante sus compañeros, a Raidel solo le quedaba recostarse en la silla y contemplar los alrededores del reino desde la pequeña ventana del carromato de prisioneros. Miraba cómo las personas iban de un lado a otro. Los niños jugaban y correteaban en las calles. Los vendedores anunciaban a gritos sus productos. Los amantes paseaban sin rumbo fijo. Y los guardias con sus armaduras de cuero vigilaban los alrededores. Quizá lo más curioso fuera que aquí Raidel veía a muchos menos pordioseros y mendigos que en el pueblo de Windel. Los minutos pasaban, mientras que los 3 prisioneros habían recorrido ya gran parte de Ludonia a través de las viviendas y edificaciones. A Raidel le pareció que desde dentro, el reino era mucho más grande de lo que le había parecido en un principio. Había tanta gente, tantas casas. Todos estaban tan amontonados. Ya debían de ir como media hora de trayecto cuando Raidel logró divisar el que debía ser el Palacio Real, el cual estaba ubicado en la cima de una diminuta montaña o loma. Raidel ya la había visto antes de entrar al reino, pero eso no le impidió soltar una exclamación ahogada de asombro en cuanto la volvió a mirar. Era gigantesca. Toda una fortaleza de varias torres. Era algo así como un castillo. Raidel suponía que allí debía de encontrarse el salón del juicio. Le parecía raro que aquel salón estuviese precisamente ubicado dentro del Palacio Real, ya que eso significaba que todos los criminales o no criminales que eran enjuiciados debían de entrar en el Palacio Real, lo que supondría un peligro para el propio rey y su familia. Seguramente más de uno había intentado asesinar al rey allí dentro, mientras este le acababa de condenar a morir en la hoguera. 3 Pero cuando el carromato se acercó más al Palacio Real, Raidel pudo observar que había cientos o quizá miles de guardias y soldados resguardando el palacio. Algunos se encontraban encima de las torres, otros en los puestos de vigilancia, o en los alrededores del lugar. Eran incontables. Era la primera vez que Raidel veía a tantos soldados reunidos en un solo lugar. Parecían una plaga. Sí, se había equivocado. Ahora lo entendía todo. Con tantos hombres protegiéndolo, Raidel estaba seguro de que nadie, criminal o no, representaba ningún peligro para el rey, por más poderoso que fuera, lo que no hizo otra cosa más que atemorizarlo. Notó que una gota de sudor se le chorreaba por la mejilla. Ahora que sabía cómo eran las cosas, ¿cómo diablos iba a tomar al rey de rehén? Alcanzó a ver a 5 o 6 capitanes de escuadrón, quienes estaban haciendo guardia encima de las torres del Palacio Real. Mierda, si tan solo hubiera sabido que iban a haber tantos hombres.
Ludonia era un reino muchísimo más grande y con más soldados de lo que se pudo haber imaginado jamás. Llegados a este punto, escapar era simplemente imposible. Raidel sonrió. Bueno, quizá fuera imposible para cualquier persona. Pero él era Raidel, un graduado de la legendaria Academia Legati y controlador del elemento de fuego. Él no podía perder ante estos flojos enclenques, daba igual que fueran 1000, 10.000 o 100.000 de ellos. El resultado sería el mismo 4. Vamos, muevan el culo, inútiles de mierda. Su Majestad está esperando. Tras llegar al pie de la loma, el carromato se había detenido y los guardias sacaron a los 3 prisioneros a porrazos. ¿Creen que a su Majestad le apetece estar esperando a unas basuras como ustedes? Dijo uno de los guardias, un viejo feo con cara ardilla. ¿En serio creen eso? Raidel soltó una risita involuntaria. Todos le regresaron a ver. Ah, lo siento, se disculpó. Es que tu cara de imbécil me dio gracia. Aún hubo un corto silencio. Mocoso de mierda, musitó el guardia, rojo de la furia. Estás muerto. Estás más que muerto. Te lo digo yo. Lo siento, pero con esa cara no puedo tomar en serio nada de lo que digas, dijo Raidel con pesar. Sin embargo, había un destello burlesco en sus ojos. El rey te enviará a la hoguera. Te lo aseguro, gusano bastardo. Gritó el feo. Ah, ¿sí? Dijo Raidel, escéptico. ¿Y por qué crees que será como dices? ¿Acaso tienes alguna garantía de estar en lo cierto? Lo observó fijamente con su mirada burlona. ¿Crees que tus palabras de viejo horrendo poseen alguna clase de veracidad? Se mozó. El rey no los perdonará. Gritó. Parecía que había perdido la cordura. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Dijo con el tono de voz de un niño berrinchudo que intenta convencerle a su madre que lo deje salir porque esta vez no volverá a embarrarse de lodo. Una vez que alguien ha sido llamado a juicio, el rey no lo perdona. ¿Me escuchas? Nunca lo hace. Jamás. Todos los que van a juicio siempre son condenados a muerte o a prisión. A nadie se le declara como inocente. Así que estás muerto. 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 Ante sus palabras, a Raidel se le había dibujado una sonrisa en el rostro. Basura, no mereces vivir ni un segundo más. Gritó el soldado, desenvainando su espada y lanzándose hacia Raidel con el arma en lo alto. Pero antes de que llegara hasta el pelirrojo, los demás guardias sujetaron a su compañero del cuello, los brazos y las piernas, impidiéndole avanzar. «Quítenme las manos de encima», gritaba el guardia, revolviéndose para intentar llegar hasta Raidel. «Lo voy a matar. Le ahorraré la molestia al rey, aniquilándolo aquí mismo. Si lo asesinas ahora, el condenado a la hoguera será otro», exclamó uno de sus compañeros. Sus palabras parecieron devolverle el raciocinio porque el viejo ya se había quedado quieto. Sus compañeros le soltaron. Raidel había sonreído antes porque aquel tipo ya le había escupido todo lo que él quería sonsacarle. Según él, nadie que había sido llamado a juicio había sido declarado inocente. Eso quería decir que definitivamente el rey los mataría. Las expresiones de Treón y Dantol, quienes no habían hecho nada hasta ahora, lo confirmaban. Parecía que estaban muertos en vida. Se encontraban como en estado de shock. Sus mentes debían de estar divagando en otro planeta 1 y mientras subían por la loma en camino al Palacio Real, Raidel empezó a prepararse mentalmente para tomar al rey como rehén. Era el único que podía hacerlo. Si no era él, nadie más lo haría. El Palacio Real era aún más enorme visto de cerca. Estaba construido en piedra sólida. Raidel calculaba que medía por lo menos unos 40 o 50 metros de altura. Debían haber como 200 guardias protegiendo el lugar. Desde allí arriba, se veía gran parte del reino. Dantol y Treón salieron repentinamente de su letargo para contemplar el reino con nostalgia, como si fuera la última vez que lo verán en sus vidas. A continuación abrieron las robustas puertas del palacio, y los llevaron dentro casi a rastras. Pasaron por pasillos amplios y lóbregos, los cuales estaban tenuemente alumbrados con antorchas y velas sujetas a la pared. Doblaron por la derecha varias veces, luego a la izquierda, después a la derecha otra vez, recto. Raidel intentaba memorizarse el camino para cuando tuviera que huir junto con el rey como rehén. Tras un par de minutos de recorrido, se detuvieron ante una gran puerta de roble. 2 guardias flanqueaban la entrada. «Aquí están», dijo el guardia que había sido el encargado de vigilar de cerca a Raidel desde que salieron de la prisión. «Llegan tarde». «Su Majestad está esperando», dijo, abriendo las enormes puertas. Raidel y los demás entraron al salón. Era una estancia inmensa en donde bien podían caber cientos de personas.
Raidel se dio cuenta al instante que allí dentro no habían soldados comunes y corrientes. Solo habían hombres vestidos con esa armadura de color bronce de los capitanes de escuadrón. Y habían 30 de ellos, había 30 capitanes de escuadrón en aquel lugar. Raidel se había quedado tan boquiabierto al ver aquello que no se dio cuenta de que había dejado de caminar, quedándose quieto como una estatua en la entrada de la puerta. 2 guardias le empujaron para que se diera prisa. Avanzó hasta el centro de la estancia, bajo la mirada de todos y cada uno de los 30 capitanes de escuadrón. Y no fue hasta entonces que vio al que debía ser el rey, quien estaba en lo alto, sentado en un trono reluciente. Era un anciano calvo que llevaba una barba blanca tan larga que le llegaba hasta el pecho. A su lado, sentado en un taburete, se encontraba su amigo Stanford, quien estaba envuelto en incontables vendas y esgrimía una sonrisita de satisfacción vengativa en todo el rostro. ¿Qué mierda está pasando? Tartamudeó Treón con terror y desesperación. ¿Por qué hay tantos capitanes de escuadrón reunidos en este lugar? Y recién allí fue que Raidel se dio cuenta que en aquel salón no solo habían capitanes de escuadrón. 2 hombres con armaduras de color plateado estaban uno a cada lado del trono, protegiendo de cerca al rey. Raidel apretó las mandíbulas fuertemente. Sus dientes chirriaron. Eran demasiados soldados como para tomar al rey como rehén. No, definitivamente no lo lograría. Capítulo 23. Juicio y condena. Esto es malo, esto es muy malo, murmuró Dantol viendo a su alrededor. ¿Por qué están aquí 30 capitanes de escuadrón y dos generales de división? Hablaba para sí mismo, sin embargo el rey pareció haberlo escuchado, porque dijo: «Ah, eso», hizo un ademán para quitarle importancia. «Resulta que estábamos en una reunión antes de que ustedes llegaran», se encogió de hombros. «Ya sabes. Pocos son los capitanes de escuadrón que cometen traición. Los llamé porque quería pedirles su opinión al respecto». Dantol se revolvió de la desesperación. Ni siquiera había empezado el juicio todavía y ya lo estaban acusando de cometer traición. Esto era intolerable. Regresó a ver a Stanford con rabia. De seguro ese miserable imbécil le había lavado el cerebro. «Bien, empecemos», dijo el rey, juntando las manos sobre el regazo. «Pero primero y antes que nada, quiero escuchar la presentación del muchacho». Raidel se sobresaltó ligeramente. No esperaba que el rey lo nombrara tan repentinamente. Tomó una bocanada de aire antes de empezar. Nunca había hablado con alguien tan importante como un rey. «Me llamo Raidel y soy», miró alrededor como si estuviera buscando ayuda sobre qué era lo que podría decir. Al final no se le ocurrió más que lo mismo de siempre. «Solo soy un viajero». «PFFF», dijo Stanford, meneando la cabeza de un lado a otro. «Así que un viajero, ¿eh?» El rey parecía interesado. «¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste?» Raidel no confiaba en desconocidos, así que dijo lo primero que se le ocurrió. «Vengo de un pequeño y casi olvidado pueblo ubicado en las altas montañas al sureste de aquí», mintió. «Es un pueblo tranquilo y humilde. Allí pasé gran parte de mi vida. Y luego que abandoné mi hogar me convertí en un viajero». «¿Y por qué estás aquí? Exactamente qué fue lo que hizo que vinieras a mi reino? ¿Alguien te convenció? ¿O tienes algo que hacer en Ludonia?», inquirió con los ojos entrecerrados, escudriñándolo con la mirada. Raidel regresó a ver a Treón de reojo, preguntándose si sería buena idea contarle la verdad al rey. Treón le había dado la localización del reino, pero si le contaba eso al rey podría peligrar la vida de Treón, ya que eso lo involucraría en este asunto, lo convertiría en el causante de todo. Raidel meditó por unos segundos. Ahora que lo pensaba, ese Stanford y el guardia sobornado que los había delatado ya debían saber que Treón había sido el que le dio la ubicación de Ludonia. Y esos 2 seguramente ya debieron haberle contado todo eso al rey, por lo que no tenía ningún caso mentir. Debía decir la verdad. Era lo mejor que podía hacer en esta situación. Hace unos días, en un pueblo llamado Windel, Treón me dio la localización del reino, dijo Raidel con toda la tranquilidad de la que fue capaz. Así que pensé en venir a destruir y golpear todo lo que se encontrase a tu paso, ¿no? Lo interrumpió Stanford con un bufido. «Cállate, Stanford», gritó Treón inesperadamente. «Todo esto es tu maldita culpa. El chico solo quería venir a formar parte del ejército, pero tú te empeñaste en querer que fuera tu comediante personal». Soltó una risa amarga. «Y por más que te demostró que era más que apto para ser un soldado, tú jamás lo admitiste, hasta que te dio la paliza que te merecías».
Después de unos pocos segundos de golpes, tú ya estabas tirado en el suelo, chillando por tu mami. Algunos pocos presentes soltaron unas risitas disimuladas. Stanford se había puesto rojo de la vergüenza y la furia. Eso es mentira. Intentó defenderse Stanford, pero el rey alzó una mano para que se callara. Primero escuchemos su versión de los hechos, luego decidiremos qué hacer, dijo tranquilamente. Posteriormente se volvió a dirigir a los tres acusados. ¿Y bien? ¿Qué fue lo que ocurrió después de que golpearon a Stanford? Danton no tuvo más opción que contar lo que en realidad pasó. Lo contó todo. Desde el inicio hasta el momento en que llegaron los soldados a las afueras de su casa con la orden de arresto. Cuando terminó, notó que todos los soldados lo miraban con el ceño fruncido. Eso era una muy mala señal. Hice lo que hice por el bien del reino. Únicamente por el bien del reino. Aclaró a la defensiva. Su tono de voz era casi suplicante. ¿Por el bien del reino? El rey estaba incrédulo. Golpeaste a un capitán de escuadrón, sobornaste a 2 o 3 docenas de soldados, llevaste a este tipo dentro de nuestro reino sin querer que nadie más lo supiera excepto los hombres que fueron sobornados para que no hablaran, y tú dices que lo hiciste por el bien del reino. ¿Qué clase de sentido de justicia es el que tienes, Danton? Lo siento, su majestad, pero no podía dejar morir a un inocente, señaló a Raidel. Si nadie le daba un tratamiento adecuado podría haber muerto, además si usted lo dejara quedarse, prometo que no se arrepentirá. Es un excelente luchador, y usted mejor que nadie sabe que nos hacen falta soldados. El rey le quedó mirando como si se hubiera vuelto loco. No entendía cómo alguien podía hacer todo lo que él hizo solo para salvarle la vida a un mocoso, por más fuerte que éste fuera, nadie haría semejante locura. Lo que solo demostraba que la versión de los hechos de Danton era completamente falsa. Nada de lo que había salido de su boca debía ser cierto. Al menos te hubieras inventado una mentira un poco más creíble, dijo el rey. Danton lo miró, confundido. Perdón. Stanford sonrió. Se lo dije, su majestad. Estos 3 idiotas están conspirando juntos porque quieren asesinarlo a usted, se dirigió hacia el salón entero. Así es, ellos quieren matar a nuestro rey. Quizá pretendan robarle el trono. ¿Qué? Gritaron Raidel, Treón y Danton al unísono. Uno, ¿de qué mierda estás hablando? Rugió Danton. Silencio. Exclamó el rey, dándole la palabra a Stanford. Repetiré una vez más lo que he venido proponiendo desde ayer, se aclaró la garganta. Treón y Danton deben de querer asesinarle a usted, su majestad. Y por eso contrataron a este, se detuvo un instante para buscar la palabra correcta, a este niño, lo miró fijamente. Seguramente es un mercenario. Raidel se había quedado tan estupefacto que no se le ocurrió argumento alguno con el que contrarrestar aquella afirmación. Stanford señaló a Raidel con un dedo. ¿Lo ven? ¿Miran su cara de sorpresa? Eso es porque ya lo atrapamos. ¿Yo qué les dije? Danton intervino, haciendo caso omiso de la última frase de Stanford. ¿Es que solo sabes decir pura basura sin sentido? Estaba furioso. ¿Dices que nosotros queremos asesinar al rey? ¿De dónde sacas tantas estupideces? Stanford no perdió la sonrisa. ¿Acaso te parece coherente que el enano solo sea un simple viajero, como él tanto lo asegura? ¿En verdad crees que nació en un pueblito de mierda, que allí pasó casi toda su vida, y que luego se hizo viajero? Sus ojos chispeaban de aquella anhelada venganza que estaba a punto de conseguir. Si así fuera, ¿de dónde sacó tanto poder? Danton y Treón regresaron a ver a Raidel con cierta desconfianza. Lo que decía Stanford tenía su punto. En ningún pueblo de todo el mundo debería haber alguien capaz de entrenar a un niño hasta convertirlo en alguien tan poderoso en tan poco tiempo, dijo uno de los capitanes de escuadrón allí presentes. Mucho menos en un pueblo pequeño y humilde como él dijo que era. Y eso no es todo. Stanford se dirigió hacia el rey. Últimamente han habido cientos de personas y soldados que lo han querido matar, su majestad. ¿Qué nos dice que estos 3 no planearon hacer lo mismo? ¿Acaso existe prueba alguna que demuestre su inocencia? ¿Hay alguna evidencia que revele que no lo querían asesinar? No. Se hizo un corto silencio en la estancia, hasta que Treón estalló de la furia. Maldito seas, Stanford. Vociferó. Tú y tu disparatada lógica absurda. Sin embargo, Stanford prosiguió como si nadie hubiera dicho nada. Además, apostaría a que contrataron a este niño y no a ningún otro mercenario porque este de aquí llama mucho menos la atención. Es solo un maldito niño. ¿Quién diablos hubiera pensado que resultaría ser semejante bestia tan poderosa? A simple vista se le ve tan tierno e inocente.
Dantol soltó un gruñido. Si todas las tonterías que dices fueran ciertas, entonces no tendría ningún sentido que Raidel hubiese intentado entrar por la puerta de la muralla. Simplemente hubiera entrado por otra parte, saltándose la muralla o cavando un hueco debajo de esta, o algo por el estilo. Así no hubiera llamado la atención. ¿Qué clase de asesino procura llamar la atención a propósito? Se hizo otro breve silencio. Stanford soltó una carcajada. ¿Es que lo que ustedes querían en este caso en particular era precisamente llamar la atención? ¿Crees que soy imbécil? Ustedes contrataron al niño para que él formara parte del ejército y así pudiera acercarse a su majestad. Y una vez ganada la confianza del rey, lo habría intentado matar a la menor oportunidad, ¿no es así? No esperó una respuesta para continuar. Y para que se lograra todo eso primeramente debían de hacer que el niño tuviera una entrada triunfal, una entrada épica. Ya que mientras mayor rango tiene uno, más oportunidades tiene de acercarse al rey. Desde un principio ustedes dos querían que el enano dejara bien en claro de lo que era capaz. Por eso fue que aquel mocoso intentó entrar al reino por la puerta de la muralla, los miró fijamente con una sonrisa demente en el rostro. Y por eso fue que exigió una pelea con un capitán de escuadrón para probar sus habilidades. ¿Que Raidel exigió qué? Gritó Treón, colérico. Stanford soltó otra de sus carcajadas. ¿Creen que no lo sabía? El soplón que los delató nos lo contó todo. Dijo que después de que los guardias vieran un poco del poder del niño, anunciaron que ya podía entrar, pero él se negó. El niño dijo que quería demostrar sus habilidades con un capitán de escuadrón. Fue allí que me mandaron a llamar. Treón se quedó con la boca abierta. Eso no es cierto. Eso no fue lo que sucedió. Lo que dice el capitán Stanford es verdad, dijo un tipo que estaba detrás de los capitanes de escuadrón. Treón estiró el cuello para poder verlo y se sorprendió al notar que no era otro más que Bobby, el guardia que estaba allí con ellos cuando apareció Raidel en la puerta de la muralla. Él debía ser el soplón que los había delatado. Cuando Dantol lo vio, murmuró. Así que era ese maldito imbécil. Bobby ya nos contó todo, así que mejor déjense de sus mentiras. Si no lo hacen, la situación empeorará más de lo que ya está ahora, dijo el rey. Pero si lo que está diciendo es completamente falso, se defendió Treón, desesperado. Eso no fue lo que sucedió. Raidel no exigió ningún combate con un capitán de escuadrón. Fueron los mismos guardias los que llamaron a Stanford para que él decidiera si Raidel era o no apto de formar parte del ejército. Esa es toda la verdad, imploró. Es mentira, dijo Bobby con tranquilidad. Cállate, maldito mentiroso traicionero. Rugió Dantol, yendo hacia él para golpearlo, pero 4 capitanes lo sujetaron para inmovilizarlo. Los demás guardias que observaron toda la escena confirmarán que todo lo que digo es verdad. Bobby miente. Dijo Treón, aferrándose a esta última esperanza. ¿Te refieres a los guardias sobornados? Stanford se echó a reír. Por supuesto que esos guardias dirán todo lo que tú les digas. Por dinero dirán o harán cualquier cosa. Pero ya no volverán a hacer de las suyas nunca más. No, señor. Yo me encargué personalmente de eso. Treón estaba tan confundido que ya no entendía nada. Los mandé a matar en cuanto supe que fueron sobornados, se explicó Stanford, encogiéndose de hombros. Las reglas son las reglas. Treón estaba tan devastado que cayó de rodillas al suelo. Bueno, supongo que aquí termina toda su farsa, dijo el rey. Ese cuento suyo tan lleno de patrañas no resultó nada convincente, la verdad. No sé por qué gasté mi tiempo en venir hasta acá, miró como Dantol se debatía con los capitanes para intentar soltarse. Bueno, ya he tomado una decisión. ¿Y bien? Dijo Stanford, expectante. El anciano se puso en pie. Por el poder que me confiere mi posición como el actual rey de Ludonia, yo, Lakmaru Enrich IV, condeno a los 3 acusados a morir en la hoguera esta misma tarde. Y dicho aquello, el rey abandonó el salón, saliendo por las puertas traseras. Capítulo 24. Temor a la muerte. Una vez que la sentencia fue pronunciada, el rey salió del salón del juicio sin regresar la vista hacia atrás. Sonriendo de la satisfacción, Stanford se puso lentamente de pie. Aunque lo intentaba ocultar, su semblante delataba sutiles signos de dolor. Por lo que parecía, sus costillas recientemente curadas todavía le causaban un considerable dolor. Raidel observó con gesto sombrío cómo Stanford se dirigía con lentitud hacia las puertas traseras. A medio camino se volteó una última vez hacia los prisioneros, y los miró uno por uno. Raidel seguía de pie como una estatua en el centro del salón. Desde que había entrado a la estancia no se había movido en lo absoluto.
Treón, por su parte, se encontraba a su lado, de rodillas en el suelo, sollozando mientras suplicaba piedad a los dioses. Dantol aún seguía debatiéndose inútilmente contra los soldados que lo sujetaban. Vaya circo de subnormales el que tenemos aquí, dijo Stanford, meneando la cabeza de un lado a otro con gesto de disgusto. Ustedes resultan deplorables hasta para ser los idiotas que son. Nadie dijo nada. En todo el salón solo se escuchaban los sollozos de Treón y los forcejeos de Dantol por querer soltarse del agarre de sus captores. Stanford prosiguió. La verdad es que no lo entiendo, declaró. ¿Por qué simplemente no aceptan su destino y mueren con el poco honor que les queda en vez de armar este alboroto? ¿Qué tan difícil puede ser? Más silencio. ¿Qué clase de idiota le teme a la muerte? Continuó Stanford con una sonrisita desagradable en el rostro. La muerte es lo que es. No hay cómo hacer nada al respecto. Lo único seguro en la vida es la muerte. No hay cómo evadirla. No hay cómo postergarla. Una vez que la muerte viene a buscarte ya no hay nada que uno pueda hacer para escapar de su destino, se encogió de hombros. Así que ¿por qué temer a la muerte? Ante sus palabras, Treón se puso a llorar con mucha más intensidad que antes. Stanford volvió a menear la cabeza de un lado a otro con desprecio. Yo que me molesto en explicarle cosas a estos simios retrasados, murmuró Stanford con mal genio. A continuación se dirigió hacia algunos de los capitanes allí presentes. Encierren de una vez por todas a estos melodramáticos de mierda. Su ejecución está programada para esta misma tarde. Cuatripliquen o quintupliquen la vigilancia habitual. No queremos disturbios ni mucho menos fugas, regresó a ver a Dantol, quien ya se había dado completamente por vencido, puesto que ahora tenía a 6 capitanes inmovilizándolo. El tipo estaba tan devastado que ya ni siquiera intentaba moverse. Stanford se dio media vuelta y caminó hacia las puertas traseras. Les dirigió la palabra a los prisioneros por última vez. Bueno, muchachos, espero verlos en la otra vida. Disfruten del fuego de la hoguera porque, aunque yo no me he quemado jamás, debe de ser una bonita experiencia. Ya saben, las llamas calientitas recorriendo tu cuerpo, miró al techo con expresión de placer por el simple hecho de imaginarlo. Ah, debe ser fantástico. Y sin más que añadir, Stanford salió por las puertas traseras. Stanford había acabado de salir de la estancia cuando Raidel dejó de ser la estatua que era y se echó a correr tras él como un rayo. Al verlo, los capitanes gritaron cosas, y los que estaban más cerca del pelirrojo intentaron cortarle el paso y capturarlo, pero todo fue en vano. Raidel era tan ágil y veloz como el más escurridizo de los felinos. De un instante a otro, 8 capitanes de escuadrón se colocaron delante de él, pero Raidel pasó a través de ellos con tanta facilidad y desenvoltura que por un momento dio la impresión de que quienes lo querían atrapar no eran soldados, sino ancianitas adoloridas y arrugadas que se movían en sillas de ruedas. Raidel los eludió con tal destreza que nadie logró tocarle ni un cabello. Y al momento de llegar a las puertas traseras, los gritos en todo el salón eran tan estruendosos que hicieron que Stanford abriera la puerta desde el otro lado y asomara la cabeza, sin saber qué diablos ocurría. Al ver a Raidel justo enfrente suyo, Stanford soltó una exclamación de terror e intentó volver a cerrar la puerta, pero ya era demasiado tarde. El pelirrojo lo jaló hacia él, luego le dio la vuelta de tal forma que la espalda de Stanford quedara contra su pecho, y por último colocó un brazo alrededor de su garganta para dejar bien en claro que lo tenía de rehén. Los capitanes de escuadrón se dieron cuenta de la situación al instante, por lo que detuvieron en seco todos sus movimientos. Treón dejó de rezar y alzó la cabeza, confundido. Al instante siguiente posó la vista sobre Raidel. La expresión de perplejidad absoluta que sacudió su rostro fue indescriptible. Treón le quedó mirando como si el chico fuera un ángel enviado del cielo a salvarlo. Las lágrimas de su rostro empezaban a secarse. Por la confusión de la escena, los capitanes que sujetaban a Dantol se distrayeron por un segundo, lo que hizo que éste aprovechara la oportunidad para soltarse y alejarse unos pasos. Raidel compuso una expresión severa en el rostro. Que nadie se acerque o mato a este imbécil. Gritó, soltando toda su furia contenida. Hablo muy en serio. Se hizo un silencio sepulcral tras sus palabras. Nadie intentó hacer movimiento alguno. Todos los presentes estaban más sorprendidos por los movimientos prodigiosos que había acabado de realizar Raidel que por el hecho de que Stanford estaba de rehén. Por unos instantes no se escuchó el menor ruido, hasta que, en un momento dado, el mismo Stanford estalló repentinamente en carcajadas. ¿Qué crees que estás haciendo, mocoso malcriado?, dijo Stanford en tono reprobatorio.
Parece que la sentencia a muerte no es suficiente para ti, ¿eh? Escupió al suelo. La saliva casi le cae al brazo de Raidel. Si querías algo más emocionante me lo hubieras pedido desde un principio. ¿Qué tal te parece una sentencia a muerte después de pasar de 10 años de largas y magníficas torturas? Eso parece ser más adecuado para una persona de tu calibre, ¿no crees? ¿Te gusta hablar demasiado, no? Dijo Raidel con un tono de voz repentinamente siniestro. Su aura se había vuelto inexplicablemente oscura y escalofriante. ¿Qué te parece si quemo esa larga e inservible lengua tuya hasta reducirla a cenizas? Así nos sería de mayor utilidad. Un breve estremecimiento recorrió el cuerpo de Stanford como un latigazo. Sin embargo, el tipo se recuperó enseguida. Volvió a menear la cabeza de un lado a otro, mientras soltaba un largo suspiro. Estos niños de hoy en día, se lamentó. Ya ningún crío respeta a sus mayores, en mis tiempos las cosas eran tan diferentes. Fingió recordar algo y luego volvió nuevamente en sí. Por cierto, ¿dices que quemarás mi lengua? Se rió con ganas. Creo que escuché mal, ¿no es así? Quizás quisiste decir que quieres que queme tu lengua en la tortura a la que te someterás, ¿cierto? Hizo una breve pausa. Bueno, tomaré ese silencio como un sí. Otra pausa. No, no me lo agradezcas. De todos modos, es un gusto para mí el participar como torturador. Bueno, niño, ya tuviste tu momento de atención. Ahora libéralo, dijo uno de los 2 soldados que llevaban aquellas armaduras de color plateado y que Danton les había llamado generales de división. Raidel prendió instantáneamente su mano en llamas. De sus dedos brotaba un fuego ardiente que quedó a la vista de todos. Stanford fue el que más se sorprendió, cuya lengua le había fallado al soltar contra su propia voluntad un desesperado grito de terror. Vaya, felicidades, lo elogió Raidel. Sin duda esta debe ser la primera vez en toda tu miserable existencia que esa lengua hace algo útil. Stanford se había puesto a temblar de miedo, sin saber cómo era que Raidel podía tener la mano en llamas sin que eso le provocase dolor ni quemaduras. Ni siquiera sabía cómo diantres las llamas habían llegado hasta allí, ni por qué el fuego no se expandía hacia su brazo o se apagaba. Todo era un maldito misterio. Los demás estaban igual o más perplejos todavía. Era difícil encontrar a alguien que no hubiera quedado con los ojos desorbitados y la boca abierta. ¿Qué mierda es eso?, murmuró uno. ¿Ese niño es el diablo?, se preguntó otro. Treon y Danton lo miraban como si no pudieran dar crédito a lo que veían sus ojos. Cerraban los ojos por unos segundos y luego los volvían a abrir, como si pensaran que todo esto no debía de ser más que alguna clase de espejismo, ilusión o alucinación. No obstante, los 2 soldados de las armaduras de color plateado no perdieron la compostura. Se veían solo ligeramente sorprendidos, pero nada más. Raidel les dirigió la palabra a ellos. «Traigan al rey una vez más», gritó con aquella voz horripilante que había empleado antes. Era un sonido tan grave y profundo que simplemente resultaba imposible que fuese producido por un ser humano. Él debía ser algo más, un monstruo, no, quizá más bien un demonio. «Quiero negociar con el rey», se explicó Raidel. «¿Traer al rey?», se sorprendió uno de los generales de división por la simple propuesta. «¿Es que has perdido el juicio? Eso no lo haríamos nunca, nunca, ni aunque». Raidel acercó su mano en llamas a la garganta de Stanford. «Si no lo hacen, este bastardo morirá aquí mismo», aseguró. Había algo en su voz que hacía helar la sangre y estremecía el cuerpo. Todos los presentes lo sintieron. Era como si estuviesen ante un ser maligno proveniente de otro mundo. Los generales de división se miraron el uno al otro por un largo rato. «No», dijo finalmente uno de ellos. «Tú mejor que nadie sabes que necesitas vivo a Stanford. Muerto no te sirve como rehén». Sin titubear ni por un segundo, Raidel tocó la garganta de Stanford con un dedo recubierto de fuego. El terrible grito de dolor que el tipo soltó a continuación había sido brutal. Raidel retiró su dedo enseguida, pero Stanford se había demorado un buen rato en callarse. Y cuando al fin lo hizo, tenía los ojos llorosos y un punto negro en la garganta que le había quedado de quemadura. «¿Escuché bien?», dijo Raidel con aquella voz estruendosa y espeluznante. «¿Dijeron que no iban a traer al rey? ¿Aún siguen pensando eso?». Nadie respondió. «Por favor, tráiganlo», chilló Stanford. «Por favor. Por favor. No quiero morir. Por favor». Una vez más nadie dijo nada. «Que alguien responda, maldita sea», gritó Raidel colocando nuevamente su dedo en llamas en la garganta de Stanford.
Más alaridos atroces de dolor se hicieron escuchar en el salón. Stanford se encontraba llorando desconsoladamente como un bebé. Los mocos le chorreaban de la nariz a los labios. El sudor le empapaba toda la cara. Tenía los ojos casi tan rojos como el cabello de Raidel. En definitiva, era una visión grotesca y repugnante. Por favor, no me mates. Lloriqueó Stanford. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Ten algo de misericordia, por favor. Te lo suplico. Te lo ruego. Por favor. Al mirar semejante escena, los generales de división hicieron señas a uno de los capitanes. Tráelo, dijo. Trae al rey. El capitán se apresuró en salir de la estancia por las puertas traseras. Pasó por al lado de Raidel. Pese a que ya habían mandado a llamar al rey, Stanford seguía llorando y pataleando, mientras balbuceaba. No me mates, por favor. Ten piedad. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la muerte. Capítulo 25. Exigencias y demandas. La estancia había quedado en un silencio absoluto. Por varios minutos no se escuchó otra cosa más que los débiles y desesperados sollozos de Stanford. Las miradas de todos los presentes estaban fijas en Raidel en todo momento. No despegaban la vista de él ni por un segundo. El rey no había tardado mucho en llegar. Las puertas se abrieron de golpe, mostrando al anciano, quien avanzaba hacia la estancia a paso rápido y al que no se le veía precisamente feliz. Iba acompañado de un general de división con su armadura de color plateado. Mientras se aproximaba, el rey iba gritando. 30 capitanes de escuadrón, 30 malditos capitanes de escuadrón. Y no pudieron evitar que esto sucediera. Cuando pasó al lado de Stanford, le dio un coscorrón en la cabeza, lo que hizo que éste chillara más fuerte todavía. Lo siento, Su Majestad, se disculpó uno de los generales de división que había estado en el salón todo este tiempo. Todo ocurrió tan rápido, intentamos detenerlo, pero ese chico es bastante ágil y veloz, ¿sabe? De un momento a otro ya tenía a Stanford de rehén. ¿Para qué diablos tengo tantos soldados a mi disposición si no me sirven de nada? Dijo el rey, deteniéndose en el centro del salón. Pero, Su Majestad, se excusó uno de los capitanes, señalando la mano en llamas de Raidel. El niño es un usuario del rem de fuego. El rey miró a Raidel fijamente. El silencio se hizo presente. Por extraño que pudiera resultar, Lakmaru Enrich IV no parecía muy sorprendido, es más, por un instante hasta se le había dibujado una extraña sonrisa en el rostro. Bien, entonces ¿qué es lo que exiges? Dijo finalmente el rey. ¿Qué es lo que quieres por la vida de Stanford? El rey lo escudriñó con la mirada. Notó que sus ojos, anteriormente de un color verde claro, ahora estaban de un tono tan oscuro que parecían negros. Casi enteramente negros. La oscuridad parecía haberse cernido sobre él. El anciano sonrió nuevamente. Esto estaba poniéndose interesante. Quiero que nos liberen a los 3 ahora mismo. Demandó Raidel. Su voz seguía siendo resonante y tenebrosa como antes. El sonido era parecido a lo que emitiría un demonio. No tienen por qué preocuparse. Nos largaremos cuanto antes y nunca más volveremos. Uno de los generales de división se burló abiertamente de sus palabras. Cuando terminó de reírse, dijo. ¿Acaso entiendes la situación en la que te encuentras? ¿Crees que puedes hacer lo que se te dé la gana solo porque tienes un rehén? Parecía algo molesto. Mira a tu alrededor, maldita sea. ¿Crees que permitiremos que te vayas así sin más? ¿En serio piensas eso? Si no lo hacen, entonces carbonizaré el cráneo de este idiota, se limitó a decir Raidel, lo que hizo que Stanford diera un respingo del susto. El general soltó un suspiro. Creo que todavía no comprendes tu situación, alzó una mano, y a continuación varios capitanes se movilizaron y sujetaron a Treón y Dantol. Bien, prosiguió el general. Tú tienes un rehén y nosotros tenemos a 2. Los segundos pasaban y nadie se movía ni decía nada. Raidel parecía estar tranquilo, pese a que ahora sus 2 amigos estaban como rehenes. ¿Qué mierda es esto? Explotó entonces Stanford, con la cara llena de lágrimas y mocos. Hagan lo que el niño dice para que me libere ya mismo. No me digan que piensan oponerse a las exigencias de esta bestia. Cállate, Stanford. Dijo el general. Solo haz silencio y deja que nosotros nos encarguemos. Tú no eres nadie para callarme. Replicó Stanford con exasperación. ¿Saben que puedo morir si no cumplen las exigencias de este monstruo? Estamos hablando de mi vida, maldita sea. ¿Estás diciendo que lo dejemos libre tal y como él lo pide? ¿Acaso no quieres hacerle pagar la humillación por la que te hizo pasar?
Más importante es mi vida, idiota. Dijo Stanford, completamente desquiciado. Después podremos buscarlo y matarlo, no importa. Lo único que importa es que yo esté a salvo. 5. El general se volteó, haciendo caso omiso a sus palabras. Posó la mirada sobre Raidel. Bien, entonces sigamos en lo que nos quedamos, dijo. No sonreía, pero sus ojos tenían un destello de satisfacción. Si sueltas a Stanford, prometo que ustedes tres no tendrán una muerte dolorosa. Pero si sigues empeñándote en intentar que los liberemos, entonces les esperará muchos y muchos años de largas e interminables torturas. Lo miró a los ojos. ¿Me entiendes? Raidel no dijo nada. Su expresión en el rostro era indescifrable, pero cualquiera podría haber dicho que estaba ante la espada y la pared, y que no sabía qué era lo que podría hacer a continuación para librarse de la muerte. Hazlo, murmuró débilmente Dantol, con la mirada baja. Entrégalo. Sí, lo apoyó un resignado y ensombrecido Treón. Hemos perdido. Ya no hay nada que podamos hacer. Esto se acabó. Raidel tampoco dijo nada en esta ocasión. Parecía que seguía buscando alguna forma de librarse de todo esto. Y en aquel momento, el rey, quien no había despegado la mirada de Raidel desde hacía un buen rato, se aclaró ruidosamente la garganta. Bueno, esta situación se está poniendo algo tensa, ¿no? Pero yo tengo la solución para complacer a ambas partes, se dirigió hacia Raidel. ¿Qué tal si formas parte de mi ejército? Aquella propuesta cogió a Raidel tan desprevenido que soltó repentinamente a Stanford, quien cayó al suelo como una piedra, golpeándose fuertemente la cabeza. Raidel lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué dijiste?